Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría, listos para otra entrega. ¿Qué tal está Ruth? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Fray Nicolás? Muy buenos días y también muy buenos días a nuestros oyentes que ya están en sintonía de El Espacio Sabios y Felices. Así es, en todas las plataformas, ¿sabes? Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestra capacidad de llegar a los demás, de relacionarnos, y tiene que ver con las relaciones interpersonales. El ser humano en realidad tiene que hacer buenas alianzas, sanas, saludables y sobre todo duraderas. Y en ese esfuerzo, en esa tarea, es que necesitamos de los demás. Necesitamos desarrollar habilidades sociales. Cuanta más habilidades tengamos, mejor, más tranquilos, más serenos, más sosegados y además mirando al otro lado, mirando a la persona que se relaciona o a las personas que tienen que ver con nosotros, nos beneficiaremos de la riqueza de aquello que tienen las personas para ofrecernos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y muy interesante este tema, porque si no existiera, si la persona, los seres humanos no se sociabilizan con la gente, entonces, ¿qué sería, no? Imagínate tú, seríamos como islas, ¿no? Seres aislados, claro, incapaces de llegar al otro, y además perderíamos mucho, porque la riqueza, el talento, los dones, las capacidades, los carismas que tienen las personas pasarían desapercibidas. Nadie se beneficiaría y nadie tampoco podría desarrollar más, porque no te olvides que las habilidades sociales, Ruth, van creciendo, se van perfeccionando, van mejorándose cuando las ejercitamos. Si no las ejercitamos, pues nos quedamos aislados, ensimismados, incapaces de llegar a los demás. ¿Y exactamente de qué se trata las habilidades sociales? Tiene que ver con aquellas necesidades que tenemos. En primer lugar, mira, aunque parezca curioso, cuando hablamos de habilidades sociales, primero tiene que ver con uno mismo. La persona tiene que estar segura de sí misma, tiene que conocerse, tiene que ser capaz de tener todo integrado, reconciliado, segura de sí misma, conocedora de sí misma, sabedora de lo que tiene, capacidades, habilidades, destrezas, todo aquello que la configuran. Una vez que sabe el kit, el paquete de herramientas que tiene, entonces puede llegar al otro. Entonces llega al otro de una manera profunda, sincera, con esa capacidad de llegar al otro, pero sin molestar, sin invadir y además segura de sí mismo. Es decir, solos nada podemos hacer, aislados no podemos vivir. El otro en realidad es el complemento, da sentido a nuestra vida, a lo que hacemos y también a lo que decimos. Cuando somos capaces de adaptar o de adoptar una personalidad serena, reconciliada, segura, entonces estamos capacitados para descubrir a los que están a nuestro alrededor. En el cristianismo hablamos del prójimo, aquel cercano, el próximo, aquel que está con nosotros. Entonces es muy importante saber llegar sin invadir, sin asustar, sin poner nervioso a nadie y también recoger la riqueza que supone el prójimo, el otro, las otras personas, aquellos que interactúan en nuestro entorno con nosotros. Padre, ¿y hay algunas personas que no poseen estas habilidades? Así, hay personas que en realidad les da miedo cuando tú le dices es que tienes que ponerte al frente. O lo vemos en el cole todos los días, ¿no? Es que tienes que hablar delante de todo, vas a dar el discurso por el día de tal o cual cosa, vas a exponer, vas a presentar el trabajo y tú ves ahí cómo se ponen, madre mía, qué nervios. Tú ves manos que se mueven, papeles que empiezan a sacudirse y de pronto ves ojos que se pierden, ojos que se bajan, cabezas agachadas y una serie de delatores, ¿no? Que hacen que tú te des cuenta que la persona es insegura, es tímida, no ha desarrollado habilidades sociales o si tiene, las tiene muy pocas, aún no confía en sí misma. Y entonces hay gente que tiene el pánico, no está cómoda, tú la ves incómoda, nerviosa, sudando a veces se queda muda, a veces se le olvida lo que va a decir y aquel relato que tenía que comunicar se pierde. Entonces te das cuenta de que la persona no tiene asumida su personalidad y que le falta, tiene una carencia grande de estas habilidades sociales que le van a hacer llegar a los demás, hacer alianzas
y darse cuenta que los otros en realidad no son enemigos, no son hostiles, más bien son amigos que nos hacen mucho bien. Entonces, cuando las personas no poseen estas capacidades, tenemos algo muy urgente que trabajar y tenemos que lanzarnos para poder empezar a trabajar y desarrollar con un proceso claro, sencillo, sereno, de reconocimiento de habilidades y además aquellas que tenemos, si tengo unas cuantas, multiplicarlas, desarrollar más, tener más, de tal forma que todas las habilidades que tengamos las podamos potenciar para llegar a los demás. ¿Y qué le decimos a ellas, a estas personas que no tienen estas habilidades sociales, ¿no? ¿Cómo hacen para que se integren o para que dejen de tener un poquito de miedo, de repente que no se puedan adaptar a los demás, ¿no? Porque, bueno, yo le voy a ser un tanto sincera. Plástica. Sí, cuando estaba en el colegio yo también era así, el mismo retrato que usted está diciendo. Sí. Yo decían, ¿quién va a salir primero? Ahí te quedabas. Exposición, un voluntario, yo me escondía, mi mano, Dios mío. Te tapabas con el cuaderno. Nada, yo era así, súper tímida y no sé en qué momento cambié. La verdad que ni me di cuenta. Justo a eso vamos a llegar. ¿Cómo una persona tímida, una persona que se esconde, insegura de sí misma, puede luego ponerse al frente de y asumir un papel de liderazgo? Y es que lo podemos hacer. Entonces, a esas personas tímidas, inseguras, decirles que tienen una asignatura pendiente, que tienen trabajo que resolver y además que hay material para empezar a hacer ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Yo siempre digo, cuando converso con las personas, primero tienes que saber lo que tienes, de qué tela estás hecho, de qué madera, de qué material, qué tienes dentro de ti. Primero, hagamos un inventario. A ver, es que a mí me gusta opinar, es que a mí me gusta organizar, a mí me gusta administrar, a mí me gusta sugerir, a mí me gusta comunicar, a mí me gusta escuchar, a mí me gusta ponerme delante de todos y poder dirigir un grupo, organizar, ordenar. Entonces tú te vas dando cuenta qué capacidades tienen las personas. Entonces las vas dirigiendo, las vas motivando para que puedan llegar precisamente a ponerse en el papel de líderes. Entonces hay algo que trabajar, hay algo que desarrollar y es que lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ya. Voy a tomarlo en cuenta. Aunque yo nunca he sido líder, no he tenido eso, porque se ve desde pequeños, ¿ah? Sí. Tengo muchas amigas que sí, desde el colegio ya mostraban, ¿no? Esto de líder. Yo era la que seguía, ¿no? Atrás. Sí, atrás. Claro, que daba mis sugerencias, ¿no? Puede ser la secretaria, la coordinadora, como se dice. O la tesorera. La tesorera, pero no era la líder del grupo, ¿no? Pero sí me gustaba integrar grupos. Qué bueno. Eso sí, tener un grupo de amigas, ¿no? Claro que en el colegio, de repente sí eres clarificadora. Sí, se podría decir así. Tengo mi grupo. Ahora te voy a explicar qué significa eso. Sí. Y de repente, ¿qué nos puede recomendar para mejorar nuestras habilidades sociales? Porque todos lo tenemos, pero de repente escondiditas. Todos tenemos. Lo que pasa es que algunos nos atrevemos a mostrarlas, a desarrollarlas, a entrenarlas, porque es un ejercicio cotidiano. Tenemos que hacer todos los días este ejercicio de salir de uno mismo para llegar al otro. Y es precisamente el proceso comunicacional. Un emisor a un receptor. Un yo, que suelo decir yo, parafraseando a un filósofo alemán, el yo que busca un tú. Y también definía al ser humano como una conversación. Entonces, es fenomenal porque lo que tienes dentro, tu mundo interior, tu mundo simbólico, tu pensamiento, lo tuyo, lo que te configura, tu idiosincrasia, tu creencia, aquello que te hace ser lo que eres, tiene que llegar a los demás. Y además tiene que ser apreciado por los demás, reconocido y valorado, atento. Y tiene que ser valorado. ¿Y cómo hacemos ese proceso? Precisamente desarrollando estas capacidades, estas habilidades sociales. Yo suelo recomendar como primer paso siempre el autoconocimiento. Conócete. ¿Qué hay? Hagamos ese inventario de lo bueno, de lo positivo, de lo valioso que tienes, de aquel tesoro y la riqueza interior que posees. Luego suelo decir, enumera tus miedos. ¿Qué te paraliza? ¿Qué te asusta? ¿Qué te trauma? ¿Qué te deja casi de una sola pieza, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve, lo que te asusta? Tus miedos. Luego también ser atentos y observadores. Escuchar a los otros. ¿Cómo son? Conocerlos. Y luego también
quitarse los prejuicios, abrir tu mente, intentar comprender, ser empático, y esto de la alteridad, es decir, de tener al otro enfrente para poder interactuar, desarrollarlo y llevarla a su límite, intentar comprenderlos como son, ser empáticos. Y no te olvides desarrollar la capacidad de escucha. No es tanto avasallar, no es tanto dar un parlamento, lanzar palabras e indicaciones a los otros, no. Hay que saber escuchar, con calma, con sosiego. Siempre hay que dosificar la información, suelo decir yo. Y también fijarte en lo bueno que tienen los demás. ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo que hace que esa persona sea bella? Que esa persona sea agradable, que nos llegue bien a nosotros. Y también mostrar tu riqueza interior. Esto soy yo, es que mírenlo. Esto soy yo y sirve para el bien de todos. Esto que soy yo, esto que tengo, ayuda a mejorar la convivencia, a desarrollar nuestra comunidad. Entonces, haciendo todo este paquete de desarrollo de habilidades, vamos a darnos cuenta de que en realidad no nos cuesta, que no es nada traumático ni nada obligatorio, sino que es algo natural y espontáneo. Por cómo eres, por cómo vives, por cómo piensas, por cómo te configuras tú mismo, tú misma, caes bien, llegas a los otros, puedes encarnar la misión y puedes hacer precisamente que mejore la convivencia, que las relaciones sociales vayan bien, porque siempre digo, es que alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que ponerse al frente, alguien tiene que organizar, alguien tiene que mandar, alguien tiene que recomendar. Por último, alguien tiene que decir, va a sonar la alarma, correr todos, ¿no? En el caso de un accidente o en el caso de un incendio, un temblor, lo que sea. O en cualquier situación, alguien tiene que llamar, alguien tiene que marcar el teléfono, alguien que decir, la policía se necesita aquí. Es decir, siempre tenemos que estar listos y prontos para la acción. Estoy anotando todo aquí, padre, porque al final lo repetimos. Sí, ¿no? lo repetimos y lo estoy anotando porque algunas cosas creo que me faltan. Muy bien, muy bien. Eso es muy, muy inteligente, ¿eh? Hacer una lista, no te olvides. Sí, siempre los faltan. Pasitos son los siguientes. Vamos a repetirlo para que los oyentes también vayan haciendo su lista, vayan enumerando. Por si acaso estas cosas son mías, ¿eh? Es decir, no le copio de nadie, sino es la experiencia, la investigación, lo que voy poniendo y aplicando a mi propia vida. Primero, conócete, el autoconocimiento. Enumera tus miedos. ¿Qué podría pasar? ¿Qué es lo peor que? Atención, escucha a los otros para conocerlos, para saber cómo son, para apreciar su mundo interior, su mundo simbólico, qué creen, qué dicen, qué les apasiona. Quítate los prejuicios. Abre tu mente siempre. Intenta comprender, ser empático, ser una persona que practica la alteridad. Solo escucha y disfruta de los otros. Esta capacidad de escucha y de disfrute, no mientras escuchas estés condenando. Ay, sí, claro, como lo dices tan fácil. Ay, si supieras. No. No estar juzgando, simplemente escuchando y aprender a disfrutar de los otros. Fíjate en lo bueno, en lo valioso que tiene la otra persona. Sea asertivo. Y por último, muestra tu riqueza interior. Aquello que eres, aquello que tienes y además aquello que te ha costado trabajo lograrlo y poseerlo. Ese es el secreto. ¿Apuntado? Anotado todo. Muy bien, muy bien. Sí, ya lo anoté todo. Y padre, ¿por qué tener amigos se aprende teniendo amigos? Ahí está la razón, ¿no? Entonces vamos uno dice, por ahí, vamos encaminados. Pero vamos a la pausa primero, ¿te parece? Y respondemos después de la pausa, es decir, a tener amigos se aprende teniendo amigos, haciendo amigos. Y eso es desarrollar nuestras habilidades y destrezas sociales. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría. Volvemos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría. Qué tan hábil, qué tan diligente, qué tan inteligente eres haciendo amigos, desarrollando estas habilidades y destrezas sociales que van a hacer de ti una persona segura de sí misma, con una riqueza interior grande y con muchos elementos que comunicar a los demás. ¿Te cuesta? ¿Tienes problemas? A lo mejor la timidez está frenando de alguna manera el desarrollo de estas habilidades. No te preocupes, todo se soluciona en esta vida, todo se puede cambiar, todo se puede
reinventar. Ruth, me preguntabas tú, ¿cómo se aprende a hacer amigos, verdad? Porque el hacer amigos precisamente es un desafío. Yo no sé si has visto tú, me pasa mucho aquí, ¿eh? Regreso a Lima después de casi 14 o 13 años y he visto que muchos grupos les cuesta interactuar cuando se juntan por primera vez. Están los jóvenes, están los adolescentes, están los adultos y cada uno se va orillando, se va atrincherando, se va arrinconando a su esquina, a su lugar, buscando paredes, siempre apoyo, ¿no? Un cobijo. Eso significa que les cuesta relacionarse, interactuar, hacer amigos, ¿no? Y he visto yo en otras culturas que es muy fácil. Llegas y lo primero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy fulano de tal. ¿Eres nuevo por aquí? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. ¿Y qué te parece? Es decir, es mucho más fácil, ¿no? Pero esa tensión nerviosa que sueles captar, entras a un ambiente, grupos nuevos, hay gente que tú no conoces, que ellos tampoco se conocen, pero hay una tensión acumulada, un nerviosismo que uno lo siente. Entonces hay que romper el hielo ahí. Entonces cuesta. Por eso decía Ruth que a hacer amigos se aprende, como decía un querido profesor de la universidad, ¿cómo se aprende a tener amigos? Pues cultivando amigos, haciendo amigos, buscando amigos, provocando nuevos amigos, porque en ese buscar, en ese llegar al otro, estamos poniendo en ejecución todo el componente amical, asertivo, social que tenemos dentro de nosotros. Todo ese esfuerzo relacional a través de las habilidades sociales lo hacemos precisamente saliendo de nosotros para llegar a otra persona. Entonces, a ser amigos se aprende así. Y también cómo se aprende a leer, me decía el otro día un adolescente, y le decía, pues es muy fácil, se aprende a leer leyendo. Es decir, ¿cómo aprendes tú incluso a estudiar, a la pasión por la investigación, por la cultura, por el mundo académico? Pues hincando hombros, ¿no? Es decir, sentándote de forma metódica, ordenada, sistemática, para que tú puedas adecuarte y entrar en ese camino de la sabiduría o del estudio y de la investigación. Por eso siempre es necesario romper el hielo. Esa tensión que está acumulada, ese dramatismo tenue, oscuro, incluso que pasa cuando la gente no es capaz de llegar o le cuesta llegar a la otra persona, siempre romper el hielo, ¿no? Y hay palabras clave, por ejemplo, buenos días, ¿qué tal estás? Por favor, perdona, es que yo, es decir, esas palabras comodín que hacen que podamos tocar la puerta de la otra persona y lanzarnos a un mundo de autoconocimiento. Padre, ¿y por qué hay personas que no les gusta hacer amigos? Siempre buscan estar solos, no conversar con las personas, y si conversan, pues es solamente algo puntual. Pero siempre prefiere su soledad. ¿Verdad? Sí. Cuando hablan dicen eso, ¿no? Que son monosílabos. Tienen esas respuestas tan cortas, ¿no? No sé, tal vez. ¿Tú vas a hacer esto? Sí. No sé. No mejor. Tal vez, sí. ¿Por qué crees tú, Ruth? ¿Por qué cuesta esa actitud y ponerse ese escudo cortante, ¿no? Puede ser por timidez, a lo que piense esta persona, tiene prejuicios de repente también hacia uno mismo, porque puede ser que piense, piense que yo soy así, ¿no? Claro, te pones a poner prejuicios mismo de la persona, o sea, de tu misma persona. Y no es así, de repente la otra persona sí quiere entablar una amistad contigo y tú cortas todo ese canal, y bloqueando, ¿no? El canal, que va a intentar fluir, ¿no? Entonces yo creo, Ruth, que es la persona que no tiene habilidades sociales. Dentro se está haciendo un mundo. Es que ya bien que le gustaría, ya quisiera poder comunicar, pero no ha desarrollado ese paquete de habilidades sociales que hagan llegar a los demás. Entonces, es timidez, inseguridad. Sí, y eso también no puede ser de repente carencias afectivas que haya tenido es un mundo esa psicológico persona grande. Desde pequeño, ¿no? Porque todo viene desde... Historias, malos entendidos, preconceptos, prejuicios, mucha inseguridad en su personalidad. Entonces, se protege, se cuida. Es como... la tortuga, ¿no? Si quieres, el cangrejo. Aunque el cangrejo es más lanzado, pero la tortuga sí se esconde. El cangrejo saca ahí las tenazas y ya está. Tijerazo, ¿verdad? Pues yo creo que sí, tiene que ver mucho con eso. Hay que trabajar mucho, ¿no? Y hay que hacer que nuestros niños tengan relaciones sanas, que puedan interactuar. No te olvides
que es el mundo interpersonal. Las personas que no tienen habilidades sociales fracasan mucho en la vida, porque se pierden un mundo grande de conocimiento, de llegar a otros lugares, a sitios, de conocer personas, de conocer la sabiduría que tienen otros, y además padecen mucho en el campo laboral. Es que lo primero que te exigen cuando vas a una entrevista de trabajo, y lo primero en lo que te fijas es si la persona tiene destrezas sociales. Si es capaz de dirigir un grupo, si es capaz de enfrentar una situación de crisis, si la persona puede resolver conflictos. Es decir, es necesario, es elemental. Entonces tenemos que dar el paso y hay que romper el hielo siempre. Padre, y de repente, usted nos ha hablado en sus libros. Sí. Sí. No te agobies, el sabio si ve. Del primer paso. Sí. O del paso cero. ¿Qué significa Yo me he esto? inventado un paso cero. Ajá. O también el primer paso. Ese paso cero se puede convertir en el primer paso. Es decir, en el ejemplo que tú decías, la persona quiere llegar a la otra, pero el otro corta. Monosílabos. Sí. Sí, no. Entonces dice, mejor prefiero estar callado, seguro en mi zona de confort, sin entrar en pánico, tranquilo, sin que nadie me moleste. Pero ojo, es que te estás perdiendo mucho. Estás perdiendo tener nuevas personas, nuevos amigos, conocer a otros seres que a lo mejor tienen la clave y tienen lo que tú necesitas. Una palabra, un consejo, una actitud, algo que te motiva de la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? El paso cero que se puede convertir en el paso uno. ¿Saludo? No saludo. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le doy o no le doy? ¿Le digo o no le digo? Entonces, el paso cero es quedarse ahí. Y ese diálogo interior que tienes. ¿Le saludo o no le saludo? ¿Le pregunto o no le pregunto? ¿Le doy pase o no le doy pase? ¿Le ofrezco o no le ofrezco? Entonces, ahí marcas un antes y un después. Es decir, haces algo que podría marcar tu vida y a lo mejor te hace perder oportunidades. Suele pasar muchísimo, ¿no? Saludo, por ejemplo, me contaba el otro día una madre de familia que dice, toda la vida nuestros hijos van al mismo colegio, pero es que no va a creer, padre, que no nos conocemos, que no somos amigos. Y me dice, y siempre esperamos una al costado de la otra en la puerta del colegio a cuando salgan nuestros hijos. Pero de una sonrisa, de una risa general, no llegamos a ser amigos y a conocernos, porque total, nuestros hijos llevan años estudiando juntos, venimos a los mismos grupos, a las mismas reuniones, participamos de las actividades, pero no hemos llegado a conocernos. Entonces yo le digo, oye, ¿y por qué no rompes el hielo y das el paso uno, del paso cero al paso uno? ¿Y cómo es eso, padre? Y le explico lo que les he explicado. Y le digo, la próxima vez que te encuentres con esas familias, que son varias, salúdales, dales la mano, pregúntales cómo les ha ido, qué tal el fin de semana, qué les pareció tal o cual actividad. Y entonces vas provocando alianzas, vas generando y le estás dando un mensaje diciendo a la persona, es que me interesa conocerte, es que quiero ser tu amigo, quiero saber qué hay en ustedes porque estamos compartiendo parte de nuestra historia, parte de nuestra vida. Entonces, siempre hay que dar el paso uno, nunca quedarse en el cero. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Le saludo o no le saludo? ¿Voy o no voy? Anda, dilo, saluda a la persona. Así que ya sabemos ya que si de repente queremos entablar una amistad con alguien, dar el primer paso. Tenemos ese diálogo mental, ¿no? Claro, de repente dices, esa persona sí, yo da veo el que, paso adelante. Claro, tú ves miedo. que es buena persona, que ¿no? Que tú dices, o la vas a conocer por lo menos, ¿no? Es decir, desengáñate, pero después de que la hayas conocido, no antes. Porque sería un prejuicio, ¿no? Un preconcepto. No, es que a lo mejor ves que su cara, es que sus ojos... No. Es que miro así, ¿no? es que no me gusta su el peinado y ese tipo de cosas. Eso ¿no? me parece... que puede pasar, ¿eh? Es que se ve... Aquí suelen decir decir mucho, ¿verdad? Es que se ve muy serio, es que se ve muy sobrado. Ah, sí, es sí. que es sobrado. Pero si no lo has saludado, que si no le conoces, es que no sabes quién es. Entonces, dando el primer paso, tú ya tienes información para emitir un juicio. Pero eso me ha pasado, ¿ah? Sí, mira. Sí, me ha pasado. Qué sobrados. También. Sí, yo no sé, parece que me va a saber porque pasa y ni siquiera saluda. Pero a veces la persona que aparenta ser sobrada o seria, en realidad es tímida, insegura. Y se pone la careta para de alguna manera disimular y cubrirse.
Claro, y no, y muy seria. Bueno, una de ellas pone soy yo. Una cara, una carátula ahí, sí. Una de ellas soy yo. Ya. Y luego tú saludas, te sonríen en la primera. Se sacan la careta y es un sol. Ya cuando te conoce la persona, pues es distinta, ¿no? Así es. Por eso siempre hay que dar el primer paso. Siempre hay que llegar al otro. Creo que sí. Pues mira, otro tip más. Apunte, voy a apuntar en la lista. Ojo, que eso no lo consiguen por ahí. ¿Y cómo aprendemos a conocer y a disfrutar de los demás? Parece mentira. Queremos más, apreciamos más y valoramos mejor a las otras personas sabiendo quiénes somos nosotros. Por eso yo siempre insisto, cuando me dicen es que mi hijo o mi hija es muy tímido o tímida y en el colegio le hacen bullying o no tiene amigos, y yo le digo, a ver, por partes, con calma. Primero hay que conocer al hijo, a la hija, a la persona, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo tiene su mundo interior? ¿Lo tiene aceptado? ¿Lo tiene reconciliado? ¿Trabaja algunos puntos que a lo mejor le podrían llevar a no relacionarse o a aislarse? Entonces, todo lo que tiene que ver con nosotros es lo que nos ayuda para llegar mejor a los demás. Una personalidad sólida, reconciliada, que se conoce, que sabe quién es, que sabe lo que tiene, es que va a llegar muy bien a las otras personas y no le van a herir. Y la otra persona no va a invadir. Y va a saber mantener el sano equilibrio. Por eso es muy importante. Primero hay que saber cuáles son las herramientas que tienes, cuál es ese kit de herramientas de habilidades sociales que posees. Entonces, teniendo una personalidad segura, que convence sin mentir, que es transparente, que es espontánea, que se muestra tal cual es, que no muestra o no finge las escenas, entonces es una persona que atrae, que contagia a los demás optimismo, alteridad, empatía, habilidades sociales, generosidad y todo aquello que va a hacer que las personas puedan relacionarse muy bien y crear alianzas bonitas, duraderas, ¿no? Qué bien se está, Ruth, en un lugar donde todas las personas se conocen a sí mismas. Entonces, no hay roces, no hay broncas, no hay invasión del otro, no hay egoísmo, no hay ese intento de machacar a la otra persona, no hay soberbia. Entonces, cuando las personas se conocen, cuando las personas tienen las cosas en su sitio, es que da gusto. Qué bien se trabaja, qué bien se vive, qué bien se saluda a una familia, cómo disfrutan de sí mismos. Por eso es muy importante desarrollar precisamente estas habilidades sociales. Esas habilidades sociales. Y le voy a contar un testimonio, antes de irnos a la pausa, de una persona muy cercana. Uh-huh. Esta persona era muy insegura. Y no es que no le gustaba tener amigos, sino que su padre le decía que hay que separar a las amistades. Entonces ella no era una persona que tenía muchos amigos, pero hubo una compañera de trabajo que le dijo, pues así como usted dice, el primer paso. El primer paso, dio el primer paso. Y entonces esta otra persona sí, pero muy como que no quería entablar mucho la conversación. Sí, pero no. Pero pasó una situación en una de ellas que su papá se puso mal y esta persona que le digo fue a visitar al papá al hospital. Mira. No la conocía, nomás con la justa le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero fue a verlo a su papá. Ella no sé cómo se averiguó que estaba muy mal porque le había dado una trombosis. Ajá. Y fue a verlo. Hasta conversó con el señor y todo. Y ahí se hicieron muy buenas amigas. Mira. Y hasta ahora son así, pero son como hermanas. Genial, eso me confirma lo que te digo. Es decir, si no das el primer paso, si no conoces a la persona, si no interactúas con ella, ¿cómo la puedes juzgar o cómo la puedes detener? ¿Cómo la puedes tener aislada, arrinconada en un espacio? Ni se te ocurra, ni te acerques, ni me hables, ni me digas. No. Es decir, necesitamos primero conocer a la persona. Sí, y le ayudó, ¿sabe qué? Para que ella pudiera también sociabilizar, porque no era muy sociable. Claro. Y ahora ella pues es totalmente distinta. Y le voy a contar así para decirle quién es la persona, pues es mi mamá. Y la otra persona es mi madrina de bautizo. De bautizo, mira tú. Y ella pues y alianzas para toda la vida, mira tú. Sí, por esa circunstancia. Si no hubiera dado el paso, lo que se habrían perdido.
por esa circunstancia y le ayudó un montón a crecer a mi mamá en el aspecto de sociabilizar con la gente, hablar en público, Mira. a ser una líder, porque mi mamá es súper líder y totalmente distinta, cosas que ella no era. Fenomenal. Y así se hacen los amigos. Historia, mire. ¿verdad? Cosas que suceden, cosas Así que no hay pasan. que dejar de pasar estas oportunidades que a veces de conocer a las personas. Siempre alguien tiene algo que dar. Siempre la otra persona tiene algo valioso que ofrecer a los demás. Por eso es un error dejarlas mudas, calladas, arrinconadas o simplemente pasar de ellas porque creemos que nunca los prejuicios, los tópicos o los preconceptos. Vamos a la pausa y regresamos. Queridos amigos, estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, sabios y felices, despertar a la sabiduría. ¿Qué tan hábil eres? ¿Qué tan diestro en las capacidades sociales? Aquellas que hacen que salgamos de nuestro mundo íntimo, interior, para llegar a los demás. ¿Qué tan rico eres en destrezas, en habilidades, en capacidades sociales? Aquellas además que te lanzan al conocimiento de los demás. De eso se trata. Esa es la tarea que tenemos que hacer todos los días. Tenemos una llamada, ya estamos en el teléfono. Vamos a nuestra amiga Luisa desde Ayacucho. ¿Qué tal estamos, Luisa? Buenos días, bienvenida. Buenos días, padrecito Nicolás. Aquí andamos, aquí estamos. Qué lindos son sus mensajes. Estoy rememorando mi niñez y juventud. A ver, cuéntanos, Luisa, de adolescente y de joven. Cuéntanos cómo eras. Yo cuando era niña era muy tímida. Mira. Me tapaba los ojos. ¿Y te mordía las uñas? No. Eso que sí no, pero no hablaba, me agachaba, distinto. Te ponías colorada, roja. Eco. Como un tomate. Entonces, en eso, llegué a la adolescencia, ya llegué a la secundaria, a la primaria superior. En eso, bueno, media pintona, ¿no? Ajá, guapa. Sí, no tan guapa, pero yo no me creo guapa, porque todas las mujeres somos guapas. Así es, todos son guapos, interior, guapas. Nuestro acto interior. Así es. Entonces en eso, ya, a ver, a elegir candidatos. Ella, 3. Ah, mira. Dios, salí la reina, santo Dios, hasta alzar la manito para hacer un saludito, mandar un besito, ¿cómo me costaba? Y otra cosita que me costaba, con esto termino, no quiero quitar tiempo, y otra cosita que me costaba era cuando me sacaban al pizarrón a exponer las clases. Dios mío, mira. me salían. La prueba de fuego. Eso es. Y ahora tengo, esa es mi pregunta, padrecito. Ajá. Ahora yo misma me pregunto, pero ¿cómo cambié? Dios santo, yo no me recuerdo mi niñez, Mira tú. mi adolescencia. Ahora soy adulta, claro, me voy al seguro. Ok, me está gustando que me hable alguien. O si no, yo lo busco, conversación. A veces le encuentro una amistad, pero lindísima, que hasta nos abrazamos, nos besamos. Pero a veces le hablo, hola mami, ¿cómo estás? ¿En qué especialidad estás? No sé. Así. De inmediato me alejo. Qué bueno, Luisa. Eso es lo que me pasó. Nos ha encantado tu historia. Mira, cómo has cambiado, ¿verdad? Es decir, de la inseguridad has pasado a la seguridad. Segura de ti misma, capaz de entablar diálogos y conversaciones. De eso se trata. De eso va la vida. Gracias, Luisa. Y vamos al otro teléfono. Tenemos una llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Bienvenido, bienvenida. Padrecito, buenos días. Aquí estamos. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosita, de acá de Cutervo. Rosita, cuéntanos, ¿cómo te va a ti con las habilidades sociales? Mire, por mí, como le digo, por mí, pues las habilidades sociales son muy importantes. Así es. Nos hacen cambiar los sentidos, aunque la verdad es un poco difícil, pero ahí vamos, ¿no? Yo la verdad me gusta hacer bromas, pero con personas que siempre les gusta hacer bromas, pero bromas buenas, ¿no? Claro, inteligentes. Ajá, para que sea todo bonito, se pase, pues. Qué bueno, esas bromitas motivacionales que nos sirven. Qué bueno, en tu caso, Rosita,
¿Cómo haces tú para percibir la personalidad? Hay que contar a los oyentes que Rosita es invidente, ¿no? Pero no obstante tiene ese tacto para llegar a la gente y hacer amigos, porque todo el mundo te conoce. Rosita, ¿hemos perdido? Sí. Se nos ha ido esa llamada desde Cutervo, Cajamarca. Saludos para el norte del país. Y tenemos otra llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Hola. Buenos días, padrecito. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Karina. Karina. Qué lindo, qué hermoso su programa, padrecito. ¿Desde dónde nos llamas, Karina? De Pachacamac. Era mi vecina, Pachacamac. Sí, muy contenta con eso. Ay, qué hermoso quisiera. No sé, me emociona escucharle, padrecito. La verdad, mira lo que ustedes estaban conversando. Yo tengo un hijo que va a terminar su carrera. Lo que pasa, él es así como ustedes decían, un poco tímido. Inseguro. Pero muy inteligente, padrecito. Yo de pequeño a mi hijo, no sé si esto tendrá ayuda o no sé cómo me podría contactar con usted para que me ayude. Yo de pequeño le he castigado demasiado. Veía a otras personas que su hijo hacía bien las tareas, escribía bien, y yo pues le maltrataba a mi hijo cuando no los hacía. O las mamás decían que mi hijo es inteligente y yo me quedaba como que yo había llegado de la sierra. Me quedaba callada. ¿Y qué hacía? Me pagaba con mi hijo, decía haga la tarea bien, que no sea cochino, que no sé qué. Pobrecito mi hijo, doctor, ese padrecito. Y eso yo digo, ¿tendrá una solución? Porque mi hijo es inteligente. Sí, tranquilamente. Además, mira, Karina, tú nos has dicho, es que mi hijo es inteligente. Mira, ahí está la clave. Entonces, es cuestión de pensarlo, de razonarlo con él y verás cómo abre ese mundo interior y además reconcilia el pasado. Es importante que, por un lado, él mismo reconcilie su historia personal y tú misma. Aceptar lo que pasó, lo que fue. Hay muchos motivos que tú nos has dado algunos y ya está. Y conversar con él y darle un abrazo grande, grande y decirle, hijo, es que siempre quise lo mejor para ti. Perdóname si hubo un error, pero ahora se trata de esto. Estamos aquí y tienes que abrir tu mente y abrir tu corazón, reconciliarte con él y abrir a un desarrollo de habilidades sociales para que le vaya bien. Es que ya le va a ir bien para que le vaya mejor. Y esa inteligencia, por la misma inteligencia, por la misma capacidad que tiene, se revierte la historia. Ánimo, Karina, no te desanimes, a seguir viviendo con alegría y además con mucha misericordia. Vamos al otro teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Sí, padrecito, discúlpeme, se cortó la llamada. Ah, sí, Rosita, sí. La pregunta? Decía, ¿cómo haces tú para tener ese tacto, para tener muchos amigos a pesar de la invidencia? Pero tienes ese tacto porque tienes una colección de amigos importantes, ¿eh? No, mire, la verdad que me ha costado, ¿no? Conseguir amigos, amistades para que... Y la verdad que así yo siempre he estado ahí, pendiente de ellos, pero me ha costado mucho hacer cambios de vida porque para mí era todo difícil, todo distinto a lo que ellos llevan, ¿no? Porque es diferente, pues, las habilidades. Sí, totalmente. Y además esa capacidad de escucha que tú has desarrollado es fenomenal, Rosita. Siempre estamos recordándote y alegres de ti misma. Seguir así, Rosita. Sí, va. Agradezco por todos los temas del programa, pues, y gracias. Y que siga siempre adelante, yo siempre le seguiré escuchando por Radio María. Saludos. Gracias, bendiciones para Rosita Cutervo, Cajamarca. Y vamos a la otra línea. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Padre. Aquí estamos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo está, padrecito? Soy Marieli de Paiján, padrecito. Marieli. Siempre escucho sus programas. Oye, mira. Marieli. Qué bonito, desde Paiján, mira tú. Sí, ese es el norte. Pues, el norte bonito. Provincia de la Libertad. sí. Ojalá algún día pueda estar por acá también, padrecito. Pronto, muy pronto por Trujillo. El padre Nico dándose una vuelta por Trujillo, muy pronto. Claro que sí, acá lo esperamos con mucho gusto. Encantado. Ya, muchas gracias por su programa, son muy lindos, muy acertados, padre. Mire, padrecito, yo, por lo general, yo soy, tengo bastante, trato de ser una persona asertiva, ¿ya?
Comunicativa sí lo soy, y muchas veces tengo que decir, bueno, pues no voy a hacer una urraca palanchina también siempre, ¿no? Pero trato de lo poquito que entablar conversación, sobre todo cuando veo a personas así, porque yo acudo mucho a los hospitales y a las postas. Mira. Y veo lo que están pasando. Yo también paso lo mismo con mi mamá, ¿no? Pero trato de sacarle, aunque sea, como dice Madre Teresa, una sonrisa, ¿no? A tratar de hablarles, orientarles lo poquito que sé o lo mucho que sé en algunas cosas. Pero ahora mi llamada es de que, ¿sabe qué, padre? Yo tengo unos vecinitos. Bueno, ellos tienen muchos problemas, son venezolanos, ¿no? Pero los niños son los que más me apena, porque hay muchos problemas familiares entre el papá y la mamá, que porque no alcanza el dinero y eso, y no pueden obtener trabajo, también porque nadie le quiere dar trabajo, ya sabe, por toda la coyuntura que vivimos. Sí. Y el niñito es bien calladito, padrecito, que hay que sacarle con cucharitas, y yo trato de hacerle reír. Esto porque me preocupa, ya está adolescente, está con, 10 para 11 añitos, y me entristece mucho su carita, porque y con cucharitas, padrecito, tengo que sacarle. ¿Cómo te sientes, Danielito? Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va el colegio? Y así. Pero es así, como se dice, sí, no, monosílabos, como usted dice, padrecito, ¿ya? ¿Cómo puedo llegar a él, al niño sin tocarle esa fibra tan sensible que obviamente lo que está pasando la mamá, el papá, ¿no? Los problemas tan fuertes que tiene en su casa. Así es, Marely desde Payán. Muy sencillo, tú vas a encarnar el papel de la tía o la vecina bondadosa. No te olvides que uno puede llegar sin herir, aparte de la historia, de la circunstancia temporal que estén pasando ellos. Tú intenta dar toda la bondad que tienes. Nunca hay que medir la bondad, esa capacidad de alteridad y de llegada a los demás. Cuéntale, no le toques el tema, sino simplemente enséñale que la vida tiene otros matices, que no todo es lo económico, que no todo es el sufrimiento, sino también las capacidades que él puede desarrollar. A lo mejor contar, a lo mejor jugar, a lo mejor, oye, acompáñame a hacer esto, pero siempre con permiso de sus padres, ¿no? ¿Qué te parece si les invito a comer un día, por ejemplo, o simplemente a él? Y tú tienes que jugar a ese papel de la tía bondadosa, la tía que motiva, la tía que provoca el crecimiento y le da esa parte de cariño que a lo mejor no lo tiene en casa. Airearle un poco la vida de los vecinos, airear un poco la vida de los demás, que sería fenomenal. Marely, un abrazo para Payán. Padre, tenemos varios WhatsApp. WhatsAppitos. Sí, Ahí vienen los WhatsAppitos. A ver, así es. Cuéntanos qué dicen los WhatsAppitos. Nos dice Luz Guamán Cruz desde Talara. Los nervios me matan cuando tengo que leer en público. Bueno, y se ríen, ¿no? Pues de repente le causa ella gracia también, ¿no? Claro. De los nervios que tiene. Ese es el primer paso. Si tú te ríes de lo que te pasa, estás capacitado para superarlo. Así es. Y también tenemos otro WhatsApp. No nos indica sus nombres, pero nos cuentan. Buenos días, padre. Tengo un niño de 8 años, pero quiero que me dé un consejo. A veces, como yo he tenido amistades que yo les he contado algo o al final no han correspondido a esa confianza que yo he tenido, que yo he tenido, le he hablado a mi hijo que no confíe mucho en los amigos, que lo guarde para él, que solamente son sus compañeros, que más adelante tendrá que conocer a sus verdaderos amigos. Y yo he visto que él se está alejando de mí, de los chicos, de los amigos, de los compañeros que tiene. No sé si he hecho bien en decirle este consejo o qué consejo me puede dar usted. Gracias. Ajá, a ver, vamos por partes. Primero con Luz desde Talara, ¿verdad? Decía que le cuesta ponerse al frente y leer delante de los amigos. Mira, primero tienes que leer bien tú. Tienes que estar convencida de lo que vas a decir. Tienes que entrenar, ensayar antes en casa. Si tienes que exponer, estúdiate bien la lección. Y cuando haces el estudio, cuando estudias el proceso de aprendizaje, pregúntate tú o ponte tú en el lugar de los oyentes. ¿Qué me podrían preguntar? A lo mejor me salen con esta pregunta. Una pregunta lógica que se deriva de lo que estoy diciendo es esto y esto y esto. Esas son las preguntas. Prepáratelas, tenlas entrenadas, ensayadas, aprendidas y luego te voy a dar mi secreto. Cuando te pones adelante, lo primero que tienes que hacer es te paras bien. Nada de tembladeras. Bien plantada. Los 2 pies en el suelo. Luego respiras tranquilamente.
miras el auditorio, miras a tus compañeros con una cara bonita, de sonrisa, amable. Paseas, tienes una visión panorámica, hay rostros que te van a sonreír, hay gente alegre que te va a mirar, tus amigos son tus conocidos al fin y al cabo. Los vas a mirar y tienes un aliado, ya no tienes un monstruo. Es un error cuando la gente dice, no hay que mirar sobre las cabezas, mentira. Mira los rostros, sonríe un poco y estás generando benevolencia. Y cuando dices una frase bonita, la gente se queda atenta mirando y pensando lo que tú has dicho. Esa es la clave para ganarte al auditorio. La captatio benevolentia se llama eso. Entonces, tú miras, tú sonríes y estás segura. Entonces ya no tienes un monstruo al que tienes que convencer, sino tienes aliados, amigos a los que les vas a exponer. Y a nuestra amiga que nos llamaba, no nos ha dicho el sitio, ¿verdad, Ruth? Bueno, que nos mandaba el WhatsAppito. Es un error intentar que tu hijo repita tu historia. No lo hagas. ¿Por qué? Porque sus amigos son otros. Sus amigos son distintos, diferentes a los tuyos. Y es un proceso, su historia es personal, suya. Más bien todo lo contrario, dale habilidades a él, enséñale cómo cribar lo bueno de lo malo, cómo elegir buenos y malos amigos. Dale el proceso de discernimiento que él tenga. Esto sí, este no. Este sí, este no. Pero no les digas que vas a tener amigos más adelante. Te podría preguntar él, ¿cuándo? Si los amigos son compañeros mientras vivimos, mientras vamos, el lapso del tiempo que estemos, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, porque luego vendrán otros amigos, otras personas, otras circunstancias y además él no será el mismo. Ahora es niño, ahora juega, ahora interactúa, ahora tiene otras curiosidades. Más bien, enséñale a elegir buenos amigos. Muy bien. Muy bien, padre. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya estamos ya volando, pero ¿verdad? Tengo un último WhatsApp. Nos escribe Patricia y nos dice, Fray Nicolás, yo era tan tímida que ni siquiera podía salir a bailar a las actuaciones ni cantar. Ahora ya no, me pongo a cantar y motivo también a cantar en donde estoy. Ya no tengo miedo como cuando era niña. Me convertí en una persona optimista y segura. Pienso que los niños deben aprender habilidades sociales y muchos adultos también. También. Ahí está la clave. Oye, qué bien, Patricia, ¿eh? Has entendido perfectamente y además que lo estás llevando muy bien. Última recomendación, Ruth, y nos vamos. Atentos. Para despertar habilidades sociales y comunicativas, primero, decía, sé empático y feliz. Tú mismo, reconciliado. Tienes que ser asertivo. Tienes que desarrollar tu capacidad de escucha. Regala tu presencia. Que los otros disfruten de lo que eres. Sé comunicadora de sentimientos y emociones. Cuenta historia. Recoge lo que sucede. Soluciona los problemas. No te asustes ni te preocupes por nada. Tienes que ponerte en el lugar del otro. Tienes que entenderlos sin juzgar. Y saber estar en el lugar correcto. Sé cortés, educado, educada, sé feliz. Y además no te olvides cómo desarrollamos atención madres, atención abuelas, cómo desarrollamos las habilidades sociales en esos chiquillos tan tímidos, tan inseguros, negados para hablar con alguien. Ponlos a un taller de danza o de deporte. Verás, en 1 año se han transformado totalmente. Danza, deporte, karate, cualquier actividad que obligue a relacionarse con otros, lo saca de su ensimismamiento y provoca la alteridad, el contagio y la socialización de todas las personas. Ese es el secreto. Si los pones en danza, fenomenal, porque van precisamente a enfrentar público, van a tener una carga emocional, una carga de protagonismo además, y no te olvides que la danza es tiempo, es arte, es destreza, son los pasos medidos, el movimiento exacto. Es un proceso mental, es un proceso intelectual y además en comunión con todo el cuerpo. Pues ese es el secreto. Yo me inventé una escuela de danzas precisamente para que los chicos desarrollen sus capacidades, sus habilidades y destrezas sociales y comunicativas. Pues muy bien, dicho lo dicho, nos vamos, Ruth. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo viernes, padre. Perfectamente, encantados de estar con ustedes, como siempre, sabios y felices de despertar a la sabiduría. Sean felices, que estén bien. Adiós. Sabios y felices. Sabios y felices.
Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo.